¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos cada semana a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y hacerlo, como siempre digo, en compañía de los mejores, y por eso puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, muy contento, una semana más aquí contigo, con Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Desde Value School. Muy bien, como siempre. Además, un programa el de hoy que nos ha preparado con mucho cariño Value School y Luis Alberto Iglesias. Déjame, Luigi, de todas maneras, que salude antes a Manuel Llamas. Te has jugado hoy el negativo, amigo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ay, ese teléfono, pero que poco nos gusta, pero bueno, mira, prefiero teléfono que no tenerte, así que estupendo que estés por ahí, Manuel. Encantado. Y el invitado que tenemos hoy, no sé, Luigi, casi si decirte que nos hagas los honores y nos lo presentes tú, porque tengo que decir que me hace mucha ilusión tenerle, porque ya le conocía y tenía ganas de que viniera aquí a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme, y gracias a Value School ha sido posible. Bueno, pues es José Ruiz de Alda, que es socio de Decima EAF, es inversor profesional, es un profesor extraordinario, da clases en la UFM, por supuesto en Value School, ha estado varias veces, ha sido profesor de la Escuela de Verano de Value School, en fin, ha estado en un ciclo incluso que grabamos para un programa de televisión dedicado a vidas de inversores en activo, para gente que quiere saber cómo se formaron, cómo empezaron, en fin, que para todo lo que le hemos propuesto desde Value School ha dicho que sí, y en cuanto vi la oportunidad de traerle al programa, pues bueno, aceptó como siempre amablemente, y creo que lo vamos a pasar muy bien con José. Bueno, pues José Ruiz de Alda, socio, gestor de inversiones de Cima EAF, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias a todos, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Y ahora, antes de decir arrancamos, vamos a hacer algunas consideraciones, vamos a hacer algunos recuerdos. El primero, o la primera recomendación, ya que estamos empezando, lástima que no lo podamos hacer realmente, ponernos aquí unas copas y servirnos este fantástico vino, pero sí es verdad que para quienes nos escuchan en casa en directo ahora mismo, que es un domingo a las 2 de la tarde, 2 pasadas, bueno, pues abrirse, descorchar un Marqués de Riscal XR es un placer exquisito, tanto para el aperitivo, que yo sé que a Domingo le gusta quizá más el blanco, como para ya metidos en harina y degustando los platos de un buen domingo. Este es muy bueno, ¿eh? Este no es el de déjate de tonterías, pero casi. Mira, yo digo que es el vino para el amigo listo. Amigo, listo. Sí, no, pero el listillo casi. Este que te llega a casa y te dice, no, es que venga, vamos a tomar algo diferente, no sé qué, y tú le dices, Marqués de Riscal, vinazo. No, hombre, Marqués de Riscal está muy bien, pero dame algo que me sorprenda. Y entonces tú le dices, te voy a dar Marqués de Riscal, que te va a sorprender, y luego me cuentas. Y entonces lo toma, ese que va de entendido, y dices, ¿pero esto de dónde ha salido? Espectacular este XR. Es el XR. ¿Y por qué decimos, que no lo dices en balde, que tiene características especiales? Porque la historia XR de Marqués de Riscal es muy curiosa. El enólogo, en su día, las barricas que al ir probando notaba tintes especiales, algo que se alejaba un poco de lo que era la media del sabor del resto de barricas, las marcaba con una tiza y les escribía XR. Y entonces esas barricas han ido saliendo en forma de botellas y son vinos no solo extraordinarios, este en concreto es una reserva del 17, el que tenemos aquí encima de la mesa, sino que, bueno, pues tienen ese punto especial distinto que lo hace, pues si cabe, más sofisticado y que, carajo, para quedar bien con los amigos, espectacular. Bueno, este está muy bueno, más allá de la broma, es el típico vino que se lo sacas a alguien entendido, que no conozca, que diga, venga, dame un vino que esté bueno, y la mezcla esa de la solidez de la bodega Marqués de Riscal con ese vino un poco diferente, le va a encantar seguro. Bueno, pues esa es la primera de las recomendaciones que tenemos que hacerle, el XR de Marqués de Riscal. La segunda, Luigi, ¿qué nos recomendéis desde Value School para esta semana? Para esta semana tenemos, bueno, vamos a ver,
que tenemos el Winter Summit, que ya va a ser un coloquio, lo vamos a anunciar, va a ser un coloquio sobre el libro de Morgan Housel, La psicología del dinero. Uf, qué bueno. Y ese llegará pronto, lo vamos a explicar por un mailing que vamos a hacer a todos, y va a haber también una conferencia de historia de la Navidad. Bueno. Para que sepamos que celebramos, pero eso será ya camino, vamos a empezar a anunciarlo ahora, pero es en diciembre. Bueno, pues fantástico, Luigi. Un placer siempre los contenidos que nos ofrecéis desde Value School. Nosotros humildemente vamos a recomendar otro de nuestros amigos de los locos de Wall Street, que están en pleno lanzamiento de un curso nuevo que han montado sobre economía, un curso para ser inversor total, conocer los entresijos, los secretos de la ciencia económica que muchas veces nos faltan a la hora de asumir y enfrentar decisiones de inversión. Tú lo conoces más de cerca. Hombre, está ahí Che Cabello. Bueno, me ha liado un poco para que yo participe, pero yo participo en 4 cosas. Pero el que lo está llevando es Che, que es un profesor fantástico, y además ha hecho un programa de esos como lo hace Che las cosas. No, un cursito no sé qué, y luego se le ha ido descontrolando y ha acabado haciendo un programón, un cursazo que tiene una muy muy buena pinta. Bueno, ya no les aburro más después de esta recomendación. La última, que es la cuadrilla de tu dinero. Ya lo saben, ese grupo de amigos que nos vamos juntando, cada día somos más y yo lo agradezco mucho. Si no se han apuntado, háganlo. Entren en la cuadrillatudinero.com en internet, ahí tienen un formulario, lo rellenan y a partir de ese momento empiezan a formar parte de esta cuadrilla de amigos del programa, para la que ya tenemos la primera fecha, el primer contenido especial exclusivo para los miembros de la cuadrilla. Si usted no se ha dado de alta, lo siento mucho, pero no va a poder venir. Solo pueden venir los socios de la cuadrilla y los socios de la cuadrilla a las que les llegará un correo donde podrán apuntarse a este evento especial. Es un evento en un aforo muy limitado y solamente vendrán aquellos que se hayan apuntado en ese correo que les vamos a enviar. Un correo donde aparece de nuevo un formulario para poder apuntarse, y es un after work que vamos a organizar el 17 de noviembre en Madrid, en el Hotel Santo Domingo, que es, para quien no lo conozca, es un hotel fantástico, no solo para alojarse y comer en la terraza, que es espectacular, con unas vistas maravillosas de Madrid, sino que además organiza los eventos como pocos hoteles lo hacen en la capital. Así que allí disfrutaremos con invitados. Yo, Luigi, voy a seguir intentando que hagas el hueco en tu agenda para el día 17. Allí estaremos Manolo, Domingo, yo, amigos gestores que nos acompañan. José, por supuesto, estás invitadísimo a acompañarnos ese 17 de noviembre por la tarde en Madrid. Solo los que se apunten de los que son ya amigos de la cuadrilla de tu dinero. Aquellos que no se hayan dado de alta en nuestro selecto club de amigos o grupo de amigos, pues no podrán asistir. Insisto, el aforo es limitado. Y con esto dejo aquí las recomendaciones y ahora sí, comenzamos. Bueno, y hoy creo que gracias a nuestro invitado de hoy, a Value School, vamos a poder analizar varios asuntos distintos, también que tienen que ver un poco con la evolución actual de los mercados, pero a mí me gusta mucho lo de hoy porque podemos hacer un pequeño back to basics y hablar de qué son los tipos de interés y hablar de por qué afectan al mercado y sobre todo de cómo afectan y el por qué. Y yo creo que todo esto es más que interesante en un contexto en el que hagamos lo que hagamos, parece que los tipos de interés van a decidir nuestra vida. ¿Me quiero comprar una casa? No, porque los tipos están muy altos. Ay, bueno, pero ¿y eso qué significa? Voy a invertir. No, pero cuidado en qué inviertes. La renta fija, los tipos de interés. Vamos a intentar averiguar cómo impactan, de qué manera los distintos productos y también cómo lo analiza un gestor de la talla de nuestro invitado de hoy. Tenemos mucho tiempo por delante, vamos a tratar de exprimirlo al máximo, así que nos metemos ya de lleno en la entrevista y tertulia del día. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. ¿Cuánto hace que no ves crecer tus ahorros? Invierte con Santa Lucía M en compañías líderes globales y obtén un 2% extra. Infórmate en santaluciam.es. Oferta válida hasta 15 de noviembre o hasta agotar la cantidad de la promo para aportaciones y traspasos de 5.000 euros o más. Permanencia hasta 15 de noviembre 2026. Bonificación máxima de 4.000 euros brutos contrato. Bueno, pues ahora sí, entramos en harina con nuestro invitado de hoy. Como es tradición, José, aquí la primera pregunta siempre la dispara el mismo, el pistolero Luis Alberto Iglesias. Bien, vamos a hablar de inflación, de subidas de tipos de interés, que son elementos que están en la conversación de cualquiera que esté un poquito al corriente de la actualidad financiera y de cómo eso influye a la hora de invertir en acciones, ¿de acuerdo?
alguien que sepa, digamos, lo básico dirá, bueno, pues si los tipos de interés suben, la renta fija sube, la deuda, digamos, las emisiones de deuda pagan más, pues bueno, supongo que mucha gente abandonará la bolsa porque es más volátil, más arriesgada, en busca de rentabilidades a lo mejor menores, pero razonables, un 4%, o estos plazos fijos de los que hemos hablado ya en algún momento en el programa, o depósitos que ya están pagando esos tipos de interés, que son fijos, ¿no? Pero más allá de eso, de ese drenaje o traslado de fondos a la renta fija, ¿qué ocurre cuando se suben los tipos de interés? Que significa que se van a poder financiar más caro las empresas y que además se restringe el crédito que al final se les va a acabar concediendo. ¿Cómo influye esto en la inversión en acciones, que es a lo que tú te dedicas? Sí, pues es muy buena la pregunta, Luigi. Realmente los tipos de interés influyen en muchos factores a la hora de invertir en acciones, ¿eh? Una parte es la que has dicho, la parte, digamos, del coste de financiación y cómo influyen las compañías que tienen deuda. Pero hay una parte que es inicial, ¿no? Has hablado de los bonos. Hay una parte muy importante que es que el tipo de interés es el valor temporal del dinero. Por lo tanto, venimos de un entorno en el que los tipos eran prácticamente cero, que es básicamente decir que valoras igual 1 millón de euros hoy que dentro de 10 años. Y de repente pues hemos visto una subida de tipos muy fuerte, ¿no? Hasta niveles de pues, el bono americano a 2 años a niveles del 5%, ¿no? Que es una subida no muy grande en absoluto, en términos históricos, pero sí muy grande en relativo, ¿no? Obviamente, este tipo de subidas de tipos afecta al valor actual de los beneficios futuros de las compañías, ¿no? Entonces, el primer efecto que tiene es que penaliza más a las compañías cuyo valor depende de los beneficios que están, digamos, descontados más a futuro, las compañías de más crecimiento, cuyo valor depende del futuro, y afecta menos a aquellas compañías cuyos beneficios son una realidad hoy en día, ¿no? Por eso un poco eso que dicen de que, en cierto modo, pues la subida de tipos ha afectado más a las compañías growth que a las compañías value, aunque no me gusta utilizar value como adjetivo de una compañía, pero en el sentido de las compañías que están más baratas en términos de múltiplos, pues ese es el primer efecto, ¿no? Hay una cuestión que conviene explicar, José. Valorar una empresa significa traer al presente esos flujos de caja que están por realizarse en el futuro. ¿Podrías explicar eso cómo se hace? Porque aquí interviene el tipo de interés como una especie de tasa de descuento aproximada. Claro, tal y como lo explico yo en mis clases, el valor de una compañía depende de los beneficios que genere una compañía, ¿no? Como todo activo de inversión, en función de los beneficios futuros que genere, pues tú le das un valor más alto o más bajo. Claro, no es lo mismo que los beneficios los genere dentro de 10 años que los genere este año ya. Por lo tanto, a la hora de valorar una compañía hay varias metodologías y una es el descuento de flujos de caja. Ese descuento de flujos de caja tiene en cuenta los flujos cómo alejados están del presente. Cuanto más alejados, se descuentan una tasa y por lo tanto se reduce el valor de una forma más importante, ¿no? Por lo tanto, cuanto más altos son los tipos, más se reduce el valor de los flujos más lejanos en el tiempo. Y eso hace que esas compañías que tienen beneficios más alejados en el tiempo, pues vean que su valor sufre más. Y ese descuento tiene en cuenta, por ejemplo, la incertidumbre de que se vayan a acabar realizando esos flujos de caja o no, entiendo yo, ¿no? O el plazo hasta que se acaben realizando. Hay varias cosas que entran en esa tasa de descuento. Sí, tú descuentas los beneficios de una compañía en función de varias cosas. Uno, el tipo de interés teóricamente libre de riesgo, que es el bono del Estado, aunque eso es un tema discutible. Y tan discutible. Discutible. Que normalmente como mínimo es la inflación, porque teóricamente debería reflejarlo, y luego ya hay factores concretos de la compañía, como el riesgo que tenga el proyecto y otros temas, ¿no?, relacionados. Muy bien. Manuel. Sí, a mí me gustaría saber cuál es o tu opinión al respecto sobre la relación que existe entre los tipos de interés y las diferentes filosofías de inversión. Es decir, a este respecto, ¿hay una relación directa entre la anómala política monetaria de los bancos centrales que tuvo lugar tras la crisis financiera del año 2008, donde los principales bancos centrales apostaron por reducir a cero los tipos de interés? Eso se tradujo en muchos años de tipos de interés cero, incluso negativos. ¿Eso de alguna forma ha generado una sobrevaloración, un sobreprecio de empresas típicamente growth, cuyas valoraciones bursátiles tienen más en cuenta el crecimiento futuro de los beneficios?
y al mismo tiempo ha perjudicado o ha castigado en los últimos años a las empresas de perfil value, o no tiene nada que ver? A ver, es muy buena pregunta realmente, porque teóricamente beneficia de entrada a todas las acciones. Digamos que sean acciones de múltiplos bajos o consideradas value, o acciones digamos de compañías más de crecimiento. Pero es verdad que a las compañías de crecimiento les beneficia más, por eso de que los flujos son más lejanos en el tiempo. Entonces tiene un efecto mayor en la valoración. Pero teóricamente beneficia a ambas, porque al intervenir el mercado de bonos y reducir la rentabilidad del bono español, pues desde el 7% que estaba en el año 2012 a prácticamente el 0 negativo, digamos que estrechas todas las rentabilidades que se le exigen a todos los riesgos, ¿no? Tened en cuenta que la gente a la hora de invertir tiene que analizar varias alternativas. Entonces, si el bono te daba un 6, le exigías a las acciones un 10 por tener más riesgo, pero si el bono te da un 0, pues ese diferencial del 4 significa que a las acciones le exigirás un 4. Por lo tanto, a medida que intervienes la rentabilidad libre de riesgo, que es el bono del Estado, en cierto modo generas un efecto sobre todos los activos financieros que con diferenciales de riesgo están vinculados al libre de riesgo, ¿no? Entonces, teóricamente ha beneficiado a todas, pero obviamente más a las compañías de crecimiento por el hecho que hemos comentado antes, que en términos de valoración se benefician más por estar sus flujos o sus beneficios más lejanos en el tiempo. En cuestiones de valoración sí, pero fíjate, yo te quería plantear un doble motivo de cómo puede afectar, o una doble afectación de la evolución de los tipos sobre las llamadas compañías growth, que han sido las ganadoras hasta ahora. Incluso todavía aquellos inversores muy creyentes en este tipo de inversiones, mirando a los beneficios que puedan obtener en el futuro y muy sesgados por la tecnología y a la inteligencia artificial, todavía están obteniendo buenos resultados en algunas de estas compañías. Pero claro, por un lado está a la hora de valorar el beneficio futuro, y por otro lado está el hecho de que en temporada de tipos extraordinariamente bajos o de experimento monetario, como hemos estado viviendo estos años, este tipo de compañías no solo se han beneficiado de que los beneficios futuros estaban mejor tratados a la hora de analizar sus valoraciones, sino que además el hecho de que hubiera mucho dinero en circulación en el mercado y absolutamente barato hacía que la asignación de capital de los grandes asignadores, valga la redundancia, pudieran ir a este tipo de ideas muy de moda y muy de crecimiento. Es decir, había mucho dinero buscando dónde colocarse para conseguir ese crecimiento. Claro, en el momento en que los tipos de interés empiezan a subir y el dinero empieza a costar, ya no es, ya meterse en aventuras, por así decirlo, no es tan fácil, y este tipo de proyectos no gozan de la liquidez de la que gozaban anteriormente. Se dan los dos fenómenos, uno se impone sobre el otro a la evolución del precio que vayan a tener las famosas acciones growth, ¿o es una cuestión mera de valoración? No, realmente yo creo que coinciden, ¿no? Se dan las dos. De hecho, comentabas ahora que un poco las compañías de mayor crecimiento tecnológicas lo habían pasado mal el año pasado y este año se habían vuelto a recuperar. Pero si un poco diseccionamos lo que es el Nasdaq o un índice tecnológico, veremos que hay 7 compañías que pesan mucho, que lo han hecho muy bien este año, pero todo lo demás, o sea, las compañías en las que hay una duda razonable si son negocio, porque todavía ni generaban beneficios, pues los clásicos WeWork, Peloton, Farfetch, compañías de mucho crecimiento, pues que en su momento llegaron a multiplicarse en valor, casi todas esas compañías han caído un 80-90%. Por lo tanto, los tipos de interés han hecho parte del trabajo, que es llevarse por delante todo aquello que no era negocio, o a día de hoy todavía no era negocio, y son todo expectativas. Y sin embargo hay 7, lo que llaman las 7 magníficas, ¿no? Las 7 compañías que, o bien porque hay una parte real de que son buenos negocios que generan caja, y otro porque hay narrativas como la inteligencia artificial muy fuertes que todavía sostienen ciertas valoraciones que se han mantenido, ¿no? Y es verdad que si tú analizas el Standard & Poor's 500, pues 7 compañías explican la revalorización del más del 25% de este año. Y el resto de las 493 compañías pues están prácticamente planas, ¿no? Entonces, pero realmente si analizas el Nasdaq en acumulado todas las compañías, digamos esos unicornios, todas esas compañías que tenían valoraciones ridículas, compañías de coches eléctricos como Rivian, que salió a cotizar y en 2 semanas valía 150.000 millones sin haber sacado un coche de la factoría, que era el doble de valoración que BMW y Daimler juntas, que producían una serie de coches, tiene una historial de rentabilidad, etcétera. Pues esas situaciones realmente poco locas
los tipos de interés durante el año 22 se las han llevado por delante ya y se han ajustado a unas valoraciones mucho más razonables. No sé si Rivian hubiera dicho que iba a meter inteligencia artificial a los coches, a lo mejor hubiera rebotado, pero también va mucho por modas. Hemos oído hablar del blockchain, luego del el share business, que han caído estrepitosamente y ahora ya la moda está en la IA, ahora el growth es la IA, ¿no? Entonces, tú estás te iba a decir si estabas de acuerdo en que vamos a ver los próximos años, no sé si decir la década del value, que sería más bien si ya lo hemos visto todo, lo vamos a ver, porque me podrías decir, hombre, ya llevamos un par de años bastante buenos en general para el value, con ese matiz, que es verdad que este año se ha recuperado los índices y sobre todo esas grandes compañías tecnológicas, pero los gestores value que han venido por aquí, yo creo que se lo hemos ido preguntando a todos, nos dicen todavía no hemos visto nada. Es decir, los 2 últimos años han sido buenos, pero los precios de las compañías clásicas del value, esas compañías industriales, líderes en su sector, que así pasan un poco perfil plano a lo mejor para los grandes analistas, siguen estando muy bajos esos precios y vemos 5, 7, 10 años con una oportunidad muy buena. ¿Tú crees las que tú vas mirando, las que tenéis en el fondo, las ves ese escenario? Pues la verdad es que sí, sobre todo en el sentido de que yo miro mi cartera, ¿no?, antes de irme a dormir y digo, estoy cómodo con la cartera que tengo y realmente tengo valoraciones, pues la mayor parte por debajo de PER 10, o sea, PER 9, PER 8, que son rentabilidades implícitas pues de más del 10% anual, ¿no? Y eso pues no es fácil. Hablar de un mercado en general que esté todo caro viendo esas valoraciones, o sea, veo cosas bastante atractivas, pero sí que podría decir quizá que hay un poco de diferencia entre valores muy queridos que históricamente lo han hecho muy bien, con retornos muy atractivos, como pueden ser algunas compañías tecnológicas, que muchas de ellas son grandísimos negocios y generadores de caja, pero pues que tienen una prima de sobrevaloración un poco por ello, ¿no? Y realmente vemos una parte del mercado un poco cara para el entorno de tipos que tenemos actualmente, sobre todo porque a veces nos quedamos con que son compañías tecnológicas, ¿no? Pero bueno, aquí que sois un medio de comunicación y muy bueno además, pues sabéis cómo funciona, ¿no? Facebook no deja de ser un medio de comunicación, se dedica a la publicidad. La mayor parte de sus ingresos son publicitarios. Ese es un negocio cíclico. Poca gente se da cuenta que cuando hay una crisis económica, hay una recesión, pues el gasto de publicidad se contrae de forma sensible, es elástico al ciclo, se contrae más de lo que se contrae la economía en general. Y eso, en algún momento que haya una recesión en Estados Unidos, que está por ver cuándo llegará, porque todavía no llega, pero con la subida de tipos pues puede pasar que llegue, pues lo normal es que los negocios como Google o Alphabet, Facebook y demás, que tienen una implicación fuerte en sus ingresos, los ingresos publicitarios, pues también puedan sufrir, ¿no? Y quien está pagando múltiplos caros no sé hasta qué punto espera poder ver una caída de ingresos de repente en un trimestre, ¿no? Y eso se ajusta muy rápido. Entonces, bueno, creo que hay que ser conservador y siempre que se pueda, pues comprar barato. Y está claro que hay una parte del mercado que está más barata, ¿no? Manuel. ¿Cuáles son por decir así, los principales riesgos de este particular contexto de tipos de interés altos? Antes comentábamos el tema de las valoraciones. A mí me gustaría incidir también en aquellas compañías que tienen una elevada deuda. ¿Cómo les puede influir precisamente esta subida de tipos? ¿Dónde hay que poner el foco o los principales factores de análisis a la hora de acercarse a la valoración de compañías en este particular contexto? Porque claro, aquellas compañías que se han endeudado mucho aprovechando los últimos años de financiación prácticamente gratuita, ahora van a tener que hacer frente a tipos de interés mayores y si requieren refinanciación, eso va a suponer costes. ¿Esto puede ser un factor de estudio? ¿Cuáles otros riesgos, qué otros riesgos percibes también respecto a esta cuestión? Pues sin duda, Manuel, la verdad es que no solo hay compañías que se han aprovechado los tipos bajos para emitir mucha deuda, sino que algunos de ellos pues no lo aprovecharon lo suficiente y no la emitieron a tipo fijo y a un plazo largo. Si tú emites deuda, pero la emites a un plazo largo y a tipo fijo, pongo el ejemplo de Merlin Properties, compañía inmobiliaria, Socimi Inmobiliaria española, pues que tiene emisiones de deuda que vencen en 5 o 6 años y tienen un tipo fijo del 1,90. Pues ellos tienen tiempo hasta que tengan que refinanciar pues para poder reducir deuda, vender activos. Eso te da margen de maniobra. No solo es importante el volumen de deuda que tengas, que es importante, hay una parte que no hemos comentado, que es la parte de tus ingresos.
si subimos los tipos podemos provocar una recesión en la economía, hay que ver tu negocio cómo de sensible es a una recesión económica. Porque si se te junta que hay una recesión económica y afecta a tus ingresos, unido a que tus costes financieros de la deuda se te disparan, pues claro, puede provocar quiebras, situaciones muy complicadas, que de hecho va a provocar. Y estamos viendo... Se lo digan a Prisa, ¿no? Por ejemplo. Es una compañía que está sufriendo precisamente por el lado de la deuda, ¿no? Recientemente ha tenido que tomar decisiones muy importantes a la hora de emitir bonos convertibles. Fue lo que emitió la última para salvar un paquete de deuda que tenían con unos tipos de interés que con la subida de tipos se le estaba yendo por encima del 11%. Tenía ahí una situación muy complicada, luego los ingresos no acompañan. Prisa es una compañía que efectivamente se ha visto muy perjudicada por esto. Y voy a decir que también vemos algo parecido en las finanzas personales. La refinanciación de hipotecas. Bueno, España claro. era un país anómalo. Aquí todo el mundo tenía hipotecas a tipo variable. Todo el mundo. Todo el mundo, claro. Viene ahora la refinanciación y ahora pasa justamente esto. Tengo unas deudas a las que no puedo hacer frente. Totalmente. En fin, que no es tan difícil. Afecta tanto a empresas como a particulares. Correcto. Y Small Caps, que es otra de las preguntas que han salido mucho en las últimas semanas con todos los gestores. Ese castigo que han sufrido en los últimos meses, o esa sensación de que son las que van más rezagadas en la recuperación. ¿Cuál es vuestra tesis? No sé si una tesis sobre todas las small caps de Europa, del mundo, eso es imposible, pero sí veis ahí más oportunidades. ¿Creéis que puede ser el lugar donde pescar realmente los pelotazos de los próximos años? Sí, a ver, un poco en la línea de lo que habéis comentado antes, ¿no? Lo que ha contado Luis Fernando, ¿no? Al final hay una parte, cuando habla un poco de la retirada de liquidez del mercado, ¿no? Y para ponerlo en plazos fijos, en temas más seguros, pues claro, hay compañías muy grandes que son muy líquidas, en la que cuando salen fondos, pues tiene un impacto pequeño porque tiene mucha liquidez. Hay compañías más pequeñas que a nada que se drena un poco la liquidez en el mercado, pues generan grandes bajadas, ¿no? Porque son más sensibles en ese sentido. Y eso se nota mucho en las small caps, la verdad. Y luego, pues es verdad que alguien puede pensar pues que al ser compañías más pequeñas, pues en un entorno de recesión, pues igual están algo menos preparadas o no tienen las capacidades que tienen compañías más grandes. Yo no estoy de acuerdo, porque conozco compañías muy pequeñitas, muchísimo más solventes que compañías mucho más grandes en España. Bueno, pues esto me lo voy a apuntar, ¿eh? Pues, sigue, que ahora te preguntaremos. Pero es verdad que eso puede afectar. Entonces yo creo que realmente es algo habitual. Cuando hay drenaje un poco de liquidez en las bolsas, pues normalmente sufren más las small caps y es algo, digamos que hay como un poco un viaje a lo más seguro, ¿no? A lo más líquido, a lo más grande. Y bueno, creo que en parte puede explicarlo, ¿no? Y luego, pues el punto un poco de la ciclicidad de la economía y que puede afectar también, ¿no? No es lo mismo small caps que tienen negocios muy, muy solventes y muy fuertes para soportar una recesión y small caps que tienen pues una situación más delicada, ¿no? Pero es verdad que en términos relativos, a pesar de que las small caps históricamente lo han hecho mejor como índice que el mercado general, pues están en un comportamiento relativo muy malo comparado al resto del mercado, ¿no? Es importante. En términos históricos, las small caps lo han hecho mejor y además tiene lógica, pues siempre tiene más potencial de crecimiento, pues la más pequeña que las más grandes. Y esas acciones que tienen más potencial, que históricamente lo han hecho mejor, ahora encima están aparentemente baratas en relación, la relación está entre cómo están los precios de las small cap contra las grandes, está en niveles históricamente bajos o favorables para las small caps. Con lo cual debería ser un buen momento, siempre lo decimos con mucha cautela, y yo desde luego no invirtiendo directamente en ninguna, sino más bien a lo mejor buscando esos fondos que puedan estar haciéndolo. Has dicho, hombre, yo conozco alguna compañía que es muy pequeña, pero muy solvente, incluso has dado el dato de en España. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de compañías y nos acompañas con alguna tesis que sabes que aquí nos encantan? Sí, por supuesto, encantado. Realmente es un poco entrar en harina de lo que hacemos nosotros en el día a día, ¿no? Porque realmente no hablamos tanto del mercado, ¿no? y de índices y de compañías y de growth y value, sino centrarnos un poco en los negocios, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros aquí en España pues tenemos varias inversiones atractivas, ¿no? Una que pues llevamos empujando mucho y en la que hemos sido incluso activistas con el equipo directivo en el sentido de querer impulsar algún tipo de acción ha sido Elecnor, ¿no? Elecnor es una compañía que tiene 3 líneas de negocio, una que es la de toda la vida de Elecnor, que es la ingeniería,
proyectos, o dicho de otra forma, pues quieres hacer una red de transmisión eléctrica entre dos ciudades en Brasil, pues el IGNOR puja y se lleva el contrato y la construye, o construir un parque eólico en España, digamos que hacer este tipo de proyectos siempre muy relacionados con energía, ¿no? Su nombre, el IGNOR, viene de Electrificaciones del Norte, digamos que un 70% de su negocio históricamente pues siempre está relacionado con o transmisión de energía o generación de energía, ¿no? Y pues tiene ese negocio, digamos que tiene una división que es desarrollar sus propios parques, pues igual que lo hago para terceros, a medida que gano dinero, pues oye, invierto en mis propios parques y me los construyo yo mismo, ¿no? Que es una filial que se llama Enerfin, de parques eólicos, y luego tiene una división igual, que se llama Celeo, pero en la que, digamos que agrupa las redes de transmisión que tiene, sobre todo en Latinoamérica, que es donde las han construido en los últimos años, Brasil y Chile. Pues esta compañía está ahora mismo en el proceso de venta de una filial, que es Enerfin, la parte de parques renovables. Y bueno, si veis la prensa recientemente, se especula con que la va a vender pues en torno a 1.100, 1.200 millones de euros de valoración de la filial, y prácticamente eso es lo que vale el IGNOR en bolsa, ¿no? Entonces, bueno, haciendo el típico ejemplo de... todo me lo llevo gratis. Que me llevo gratis. Esa frase os encanta a los vales. La gran oferta que a veces da incluso para bromas jocosas en algunas situaciones, pero realmente pues tienes la filial de redes, en la cual su socio, que es APG, un fondo de pensiones holandés, pues bueno, está valorado en unos 500-600 millones, que son 6.000 kilómetros, 6.800 kilómetros de redes de transmisión con contratos a 30 años con el Estado chileno o brasileño, con actualizaciones por inflación, etcétera, o sea, que decir, activos, infraestructuras teóricamente bastante protegidos. Y luego tienes la parte de ingeniería, que gana unos 60-70 millones de euros al año, ¿no? Y la compañía pues vale 1.300 millones, o sea, quiero decir que realmente es algo significativo. 1.350 ahora, en el momento en que estamos haciendo esto, la capitalización bursátil, pero es una compañía que llama la atención los value, ¿no? Siempre el tema del precio, que es verdad, estoy cogiendo el peor momento, que es el momento COVID peor, estaba en 8 y pico, ahora está en, no, menos, 7 y pico, 7,3, estoy viendo creo que el peor día, y ahora está por encima de 15, es decir, se ha más que doblado. Y digo que es cierto que el 2020 a lo mejor es un momento un poco especial, pero incluso si miramos un poquito antes del COVID, estaba en 11, 12 por acción y ahora está en 15, mirando a los 16 y con una línea muy ascendente. Entonces, no solo es que, o sea, tu tesis no es sobre el pasado que explique lo que ha ocurrido en parte también, sino que crees que esto tiene recorrido al alza todavía. Sí, obviamente para mí tiene más valor que el que cotiza en bolsa, bastante más. Es verdad que obviamente, como todo, a medida que sube, pues va perdiendo margen de seguridad, ¿no? Es verdad que todo depende del punto de partida, porque si también miras ahora en el gráfico de la compañía, verás que en 2014 valía, en 2014, 13-14 creo que valía 14 euros, con lo cual apenas ha subido nada en 10 años, ¿no? Y desde entonces, pues tiene pues 500 o 600 más megavatios propios en renovables, miles de kilómetros de redes que no tenía entonces, quiere decir que es mucho mejor compañía, ¿no? Aparte de que la parte de ingeniería pura de electrificación pues tiene un impulso muy fuerte por toda la inversión que hay global. Hay que tener en cuenta que el IGNOR hace este tipo de proyectos en todo el mundo. O sea, quiere decir, te está haciendo una línea de transmisión de 900 kilómetros en Australia, otra en Brasil, parques eólicos en Canadá. O sea, quiere decir que es una compañía de ingeniería que en el mundo de la electrificación, que hoy en día tiene bastantes vientos de cola, pues tiene también crecimiento. Pero sí, todo depende del punto de partida que lo cojas. Pero obviamente a medida que sube el precio, pues obviamente se reduce el margen de seguridad. Dicho esto, si venden por 1.200 millones de euros, como se especula, la división de renovables, valiendo 1.350, pues bueno, 150 más los impuestos que tengas que pagar por la operación, pues con eso te quedarías la parte de ingeniería que gana 60-70 millones, más el negocio de redes que vale 500 millones. Perdos de la parte de ingeniería y el resto gratis. O sea, es difícil decir que está cara. Obviamente no está tan barata como estaba hace 2-3 meses, ¿no? Nosotros hemos impulsado mucho esto, de hecho incluso hemos escrito a la compañía cartas desde el año 2021, cuando salió Acciona Energía a bolsa, y vimos un poco a los múltiplos a los que se valoraba este tipo de filiales de renovables, un poco para que lo tuvieran en cuenta, ¿no? Piensa que esta compañía, el IGNOR, es de ingeniería, y ese negocio en España es como un tuerto, porque ha quebrado Duro Felguera, grandes problemas ha tenido Técnicas Reunidas, Abengoa, Isolux Corsan. O sea, ese gran mundo de la ingeniería española, de la construcción y la ingeniería, pues muchas compañías similares al IGNOR han quebrado por el camino, pues porque es un negocio en el que te dan un contrato de
2.000 millones y como falles en la firma y luego no lo ejecutes bien, pues te puedes asumir una pérdida enorme, ¿no? Pues de márgenes bajos, porque acumulas muchos trabajos de terceros, subcontratados. Entonces, históricamente tiene una penalización porque ha habido en España pues razones para ser negativo, ¿no? Voy a comentar algo que se sale un poco de... Me ha venido a la cabeza la idea de que este verano José nos propuso para su clase de Value School algo distinto. Y lo vamos a explicar. Vuestro fondo es un fondo long only, ¿no? Es decir, solamente invertís en compañías que esperáis que se aprecien en bolsa, ¿no? Bien, pero nos explicó una tesis de una compañía en la que si ellos invirtiesen también con short, la cortarían, se pondrían cortos porque es que eso estaba cantado. Cuéntanos cuál era, bueno, toda la clase entera, hoy nos va a hacer una degustación, ¿no? Está en el Value School Summer Summit 2023 que se puede todavía comprar, ¿no? Esto gustó muchísimo, nos pareció muy original porque también, claro, a ellos les llega información de compañías que parecen inversiones increíbles, joder, pero esto es demasiado bueno para ser verdad. Hay casos en que efectivamente es demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál fue? Sí, bueno, lo que comenta Luigi es el caso de IDF, que es una compañía española que cotiza en el BM Growth, en el mercado alternativo, que bueno, realmente era la compañía con mejor track record en España desde el año 21 al 23, había multiplicado un 2000% de rentabilidad, ¿no? Había tenido, y había alcanzado una valoración pues de 1.800 millones de euros, ¿no? Pues creo que hice un tuit yo en febrero de este año explicando un poco la diferencia entre el Egnor, que valía 1.000 millones, y esta que valía 1.800, ¿no? La diferencia era que esta tenía 0 megavatios instalados propios, el Egnor 1.200, la compañía de ingeniería... Esta compañía IDF se dedica al autoconsumo solar, o sea, hacer instalaciones de autoconsumo, pero no para particulares, sino para industria. Porque tienes una compañía que está teniendo un gasto eléctrico muy alto, pues lo pones en el techo de la fábrica, ¿no? Y con eso reduces tu coste energético, ¿no? Para tener mayor competitividad. Entonces, es una... Bueno, en este caso concreto, pues la valoración no se justificaba por ningún lado, ¿no? Inicialmente nosotros nos pareció que estaba absolutamente sobrevalorada, luego mirando las cuentas empezamos a ver que había cosas que eran bastante probable que no estuvieran bien hechas, ¿no? Algo que se corroboró porque luego una auditoría que revisó pues un teórico EBIT anual de 60 millones que iba a tener la compañía por menos 1 millón, entonces hubo un pequeño recorte a sus expectativas de beneficios, ¿no? Y obviamente pues lo que ha pasado es que la compañía ha pasado pues de 29 euros la acción a 3 o 4 que está ahora, no sé, ¿no? Wow. Lo digo para que os fijéis en la función, digamos, depuradora que fondos que especulen, vamos a decirlo así, porque es la retórica de los medios de comunicación, ¿no? A la baja, contra empresas o contra países, hacen. Están diciendo, señores, aquí mejor ni tocarlo ni con un palo, porque hay razones fundadas. Y ellos hacen el trabajo ellos para descubrir ese pastel. ¿Y por qué no abrís un fondo short only? Bueno, no lo descarto. No, desde el punto de vista de inversores como nosotros, hombre, ideas short no es fácil encontrar, ¿no? Situaciones tan claras en las que pienses que realmente están malas cuentas, etcétera, que se han publicado, pues no es tan fácil, ¿no? Pero es el mismo trabajo. Nosotros miramos un negocio y a veces cuando eres long only y te cuenta una cosa y empiezas a ver que no tiene ningún sentido, te vas, ¿no? Y ya coges las llamadas y porque no tiene sentido, ¿no? Pero si eres long short, como muchos value investors americanos, como David Einhorn, Bill Ackman, lo que tienen es un fondo long y cuando ven una situación short evidentísima, pues obviamente también la toman, ¿no? Y me parece, forma parte de nuestro ADN porque lo vemos y además realmente hace una función social, que es que cuando alguien está haciendo las cosas mal se corrija lo antes posible para que no perjudique a la mayor parte y posible, que ¿no? El capital se desvíe donde cumple una función pues verdadera, ¿no? Y adecuada. Manolo, ¿quieres preguntar tú o le pregunto yo si ve Nvidia para ponerse en corto o no? No, a mí, a ver, antes de entrar en posibles cortos, ha gustado el tema de los cortos. Sí, has comentado el Egnor. A mí me gustaría que nos explicaras también alguna otra tesis de inversión de alguna compañía que tengáis en cartera. Por ejemplo, creo recordar que tenéis también al broker de DeGiro, que es un DeGiro como tal es muy conocido, pero a la hora de invertir o de comprar o tomar posiciones en esta compañía, ¿cuáles son las ventajas que veis? Sí, de hecho creo que es nuestra principal posición ahora mismo. Realmente la compañía se llama Flatex DeGiro
porque Flatex era un banco, broker con presencia en Alemania y en Austria que compró DEGIRO, ¿no? Y entonces, pues ha creado, digamos, un broker paneuropeo online, ¿no? Bueno, la tesis es bastante sencilla. Es una compañía de crecimiento. Como veis, pues el value no está... Iba a decir que a mí me ha sorprendido de primeras porque es una compañía tecnológica, además con un negocio pues parece que muy centrado en la red, en broker online, con muchos altibajos. Esta está ahora en 9 y pico, llegando a 10, pero ha estado en 5 y pico y venía de estar casi en 30. O sea, es la clásica compañía tecnológica que en general os value no encaja mucho en el perfil clásico. Efectivamente, realmente, bueno, realmente es tecnológica, pero bueno, voy a explicar un poquito cómo es el negocio para que se entienda y un poco cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Es verdad que nosotros la compañía la seguíamos cuando estuvo a 30, nos parecía que las valoraciones eran un poco ridículas, no la tocamos, y luego cuando ha tenido una bajada del 60 y pico %, pues ha puesto unos números que nos parece que ya es más atractivo, ¿no? Entonces, por esa parte, pues no choca tanto con lo que solemos hacer. En general nos gusta comprar cosas que bajan, siempre que bajen por razones adecuadas, ¿no? Entonces, la parte, digamos, de negocio más cualitativa es muy sencilla. El brokeraje de acciones en países hoy en día como España, Italia y demás, pues todavía en gran parte está dominado por entidades bancarias tradicionales, porque tienen plataformas pues, difícilmente calificables como buenas, ¿no? Porque cualquiera que compre cualquier acción extranjera en algunas entidades, pues cuesta mucho realmente hacer la operativa, ¿no? Entonces, estos brokers lo que ofrecen es plataformas que funcionan de forma muy rápida, con comisiones muy bajas, todo online, y digamos que la nueva generación de inversores pues quieren este tipo de plataformas que son superiores, ¿no? Entonces, realmente tienen un crecimiento que viene... DEGIRO tiene, bueno, Flatex DEGIRO tiene unos 2,6 millones de clientes en Europa, ¿vale? Crecen a un ritmo de unos 300.000 clientes al año, crecieron muy fuerte en la época de post-COVID, que hubo como una especie de explosión, ¿no? de operar en bolsa, etcétera. Yo siempre lo explico con que, como en el COVID se prohibieron las apuestas, ¿no? Pues deportivas, porque no es que se prohibieran, al no haber eventos, no había apuestas, pues digamos que ciertas pasiones pues se fueron hacia la bolsa, ¿no? Entonces, realmente, también por eso subió tanto hasta 30 en ese momento, ¿no? En ese boom. Entonces, nosotros vemos tendencias a largo plazo de crecimiento para DEGIRO. ¿Por qué? Porque vemos que tienen capacidad de seguir robando clientes de toda la vida bancarizados que quieren, digamos, una plataforma más profesional, más rápida, más barata, que sea todo online, etcétera. Luego vemos que la media de sus clientes tienen 30 y pico años, con lo cual el patrimonio que tienen con el broker todavía es muy pequeñito, pero eso crece mucho a medida que digamos, va avanzando los años. De hecho, pues mi padre invierte a través de una entidad de toda la vida, ¿no? Pero realmente, pues sus hijos probablemente no acabemos invirtiendo de la misma forma, ¿no? Entonces, ese traspaso que hay generacional también de riqueza, pues lo vamos a ir viviendo nosotros. Entonces, a medida que sean capaces de ganar clientes, pues digamos que el negocio va engordando, ¿no? A mí qué me importa que la plataforma sea buena, y DEGIRO pues tiene premios todos los años por ser barata, eficiente, rápida, etcétera, ¿no? Y luego está la parte que no conocía la gente y por eso bajó de 30 a 10, que es la parte cíclica. Cuando un cliente hace muchísimas operaciones en un año, pues ganan mucho dinero. Cuando la bolsa se tranquiliza, hay poca volatilidad, los tipos suben, digamos que la gente hace menos operaciones y baja el volumen de ingresos por comisiones. Entonces tiene la parte de negocio que crece, pero cíclico. Entonces nosotros como expertos o nos encanta invertir en negocios cíclicos que entendamos, pues nos gusta invertir cuando la parte cíclica está más deprimida, pero en un entorno en el que la compañía pues sigue creciendo y sigue ganando masa crítica y mejorando su servicio en todos los países en los que está, ¿no? En muchos es líder, en Alemania, en Holanda, etcétera, ¿no? Fíjate el caso, pues mira, DEGIRO es una compañía que conocemos y no... O sea, me ha gustado mucho el análisis de lo que es la compañía dentro del mismo sector. Semapa. Semapa es... Sí, papelera portuguesa a 3. Porque yo estoy viendo, yo siempre miro, lo digo para los oyentes, damos las cifras que está dando Google. Google Finance, que es como el más básico, digo los PR, los precios, antes cuando decía la capitalización bursátil del ECNOR. Pues bien, Semapa, esta papelera portuguesa, ahora mismo, PER 3,3 en Google Finance. Sé que digo esto de Google Finance porque el que sepa un poco más va a decir, oye, no es especialmente sofisticado, podemos meterle 80 ajustes a cualquiera de esa cifra PER que nos pone Google, ¿no? Pero cuando yo he visto esto he dicho, Semapa 3, ¿qué es esto? Es correcto, porque realmente... Aquí lo pone. Lo pone ahí porque ha sacado el dato y es verdad, porque realmente es verdad que es un poco trampa, porque el año pasado una parte de su negocio, que es el papelero,
tuvo el mejor año probablemente que ha tenido en la última década, y entonces, bueno, quizá el 3 es un poquito exagerado, ¿no? Pero bueno, para que lo entendáis, Semapa es un holding portugués de una familia, de la familia Queiroz. Entonces, ese holding realmente tiene 4 negocios más o menos, pero digamos que tiene 3 negocios principales. Un negocio que es el 70% de Navigator, que es otra compañía cotizada en Portugal, que es un grupo papelero líder en Europa. Luego tiene un negocio cementero con posiciones en Portugal, en Angola, en Brasil, en Líbano, en varios mercados, principalmente Brasil y Portugal. Y luego tiene un negocio de residuos alimenticios y demás, de recogida y demás, que es más pequeñito. Pues para que hagáis una idea, simplemente su 70% en Navigator, que está cotizando en bolsa, a día de hoy vale 1.800 millones. Y Semapa vale 1.000 millones en bolsa. Entonces, su mayor participación vale ya un 80% más que Semapa entera en bolsa. No solo es eso, sino que Navigator, pues en los últimos 15 años ha pagado casi 3.000 millones de euros de dividendos a sus accionistas, de los cuales Semapa pues, ha cobrado 2.000, prácticamente 2.000 y pico, ¿no? Entonces, Navigator gana unos 200 millones al año de forma sostenida los últimos 10-12 años. Hay años de 300 y años de 150, pero en general es una compañía bastante generadora de caja, líder totalmente porque tiene economías de escala, está ubicado en la mejor zona de eucalipto de Europa, que es Portugal, la cornisa atlántica, y es una compañía que por escala, por localización, más que nada porque el eucalipto crece muy bien en la península ibérica en comparación con otros países europeos. Digamos que tiene buenas ventajas competitivas, son muy rentables, están reinvirtiendo en nuevas líneas de negocio como de la industria papelera para alejarse un poco de la parte de impresión y demás que tiene menos crecimiento o decrecimiento, y solo esa filial, pues claro, vale el 80% más que vale. El resto de filiales, como decíamos antes, Domingo, nos quedan gratis, ¿no? Que es un negocio cementero que tiene 140 millones de EBITDA, otra compañía que se llama Etsa Group. Esto lo tienes que explicar mejor. Vamos a ver. No, yo tengo aquí las cifras. Navigator, efectivamente, 2.600 millones de capitalización bursátil. Fijaos, 2.600. Semapa, lo pone aquí, o sea, Wikipedia, estoy en lo básico, quiero decir que no es que hay que hacer una gran investigación. Wikipedia, la empresa posee el 76, fíjate, de Portucel, Soporcel. Está mal, porque hicieron un canje en su momento, tiene un 70. 69,4, si no me equivoco. El 70 de una compañía que estaba diciendo que ahora mismo está en 2.600 millones. O sea, efectivamente, lo que tú estás diciendo está en 1.800 cuando capitalización bursátil de Semapa está en 1.089. Esto, o sea, quiero decir, ahora ya no estamos hablando de no, me regalan tal negocio, no sé qué, esas cosas que decíamos antes. Está directamente aquí lo que se intuye, el que llega dice, aquí hay un fallo de, no sé decir, fallo de mercado, fallo de valor, o sea, no puede ser, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no está todo el mundo pujando ahora mismo por Semapa? ¿Cuál es la tesis negativa que hace que esta acción, que además la ves, y en los últimos 5 años bastante plana, que no esté mucho mejor? Bueno, aquí podría darse el caso que aún con esa situación no tuviera interés para nosotros. ¿Por qué? Pues porque Semapa tuviera mucha deuda para esa compra, porque Semapa cobrara los dividendos y se los gastara en magníficos sueldos para sus directivos y no los viéramos nosotros, porque los reinvirtiera en otros negocios que no nos gustara. O sea, puede haber situaciones en las que no nos gustara. De hecho, normalmente los inversores dicen, como es un holding, le aplicamos un descuento. Pero realmente el descuento por holding pues tiene sentido cuando no controlas tu participación, etcétera. Pero teniendo el 70, tienen control absoluto de los flujos. Tanto es así que en el año 2015 Navigator pagó un dividendo extraordinario de 400 millones de euros, si no me equivoco, porque iban a cambiar las normas fiscales en Portugal y entonces la familia de Semapa dijo, oye, voy a pagar el dividendo ahora antes de que me tributen más el año que viene. Con lo cual la gestionan a su antojo. O sea que como accionista de Semapa sabes que siempre la gestionan en tu favor, no. Entonces no tiene mucho sentido eso, ¿no? Y luego está el punto de que la familia propietaria de Semapa tenía un 70% de Semapa, pero hizo una OPA a 12 para intentar comprar ese 30%, lo cual justifica que la familia pues lo ve como nosotros, ¿no? Dice, voy a ver si esta gente, que la valora tan mal, me la vende a mí, hizo una OPA a 12. Con lo cual, en esa OPA vendieron un 15% y ahora tienen el 85%. Y digamos que hay una pequeña aldea gala que resistimos con un 15%. Nosotros somos unos pequeños inversores que aportamos nuestra parte, otros inversores españoles muy reconocidos, amigos como la gente de Oros, o la gente de me parece que de AZ Valor, de Bestinver, de Cobas, muchos gestores españoles que conocemos la compañía desde hace muchos años, pues seguimos ahí esperando el value hispano ahí diciendo a 12 nada, sube diciéndole a los portugueses o subís o no vendemos. Entonces, si queréis la compañía que haciendo la suma de partes vale
podemos discutir entre 23, 24 o 28 o 30, porque eso ya depende de cómo valores en el sector, el negocio papelero, etcétera, pero vale bastante más de lo que vale la compañía, que está cotizando en 13,50 o 13 y medio, sí. Pues realmente, de hecho esperábamos que hubiera una OPA, ¿no? Cuando se acabó el plazo desde que presentaron la anterior, que es un año, y no la ha habido, y de hecho están haciendo algunas inversiones, algunas cosas que hay que revisar, porque nos gustan un poquito menos. Pero bueno, la realidad es que esperamos cómodamente porque nos paga un dividendo pues prácticamente el 10% anual, que bueno, los tipos están al 4 el Euribor, pero un dividendo del 10, pues bueno, se espera más tranquilo tampoco. El año pasado creo que fue casi un 14 de dividendo, con lo cual... La parte negativa que afecta a Semapa como compañía, que estaba preguntando ahora Domingo, ¿puede tener que ver con la propia industria y el relato que rodea ahora... Pues eso, el papel? En la era digital, ¿cómo va a triunfar una papelera? ¿Puede ser ese algo tan absurdo o tan simple parte de la respuesta a esa pregunta? Podría ser, pero eso no tiene sentido porque el negocio papelero es Navigator. Por tanto, si afectara en términos de valoración, debería afectar también a Navigator y por lo tanto su participación no valdría tanto. ¿Me explico? Entonces, si Navigator valiera en vez de 2.620 millones en bolsa, creo que has comentado, pues 1.200 porque el negocio papelero se valora de forma muy negativa, pues ya tendría sentido que Semapa valorara, ¿no? Pero que Navigator, que es realmente la papelera, cotice su participación en 1.800 cuando la compañía vale 1.000, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque debería reflejarse ahí, en la pura papelera, y en esa compañía no se está reflejando. Oye, José, ¿cuánto supone del fondo que gestionáis? ¿Cuánta participación lleváis? ¿Qué peso tiene? ¿En Semapa? Sí. Pues tenemos un 3% aproximadamente, y realmente no tenemos más porque, bueno, tenemos un pequeño problema como asesores del fondo que somos. Con la gestora y la CNMV pues hay unos requisitos de liquidez, y como nos gustan las compañías no muy grandes, y esta es grande, son 1.000 millones, pero tiene poca liquidez porque hay muy pocas acciones cotizando de free float, pues nos exigen unos mínimos requisitos de liquidez, y entonces ahora mismo estamos un poco limitados de aumentar en algunas compañías por liquidez. ¿Y el EGNOR cuánto llevabais, que es la primera posición del fondo? El EGNOR pues prácticamente un 4, 4,5. Ahora mismo hay una compañía que también tiene más acciones porque el EGNOR también es ilíquida para nosotros por lo mismo, por unos requisitos de liquidez, que es que puedas deshacer la posición vendiendo menos del 10% del volumen en 7 días. O sea, este tipo de requisitos que la CNMV pide, poco sobre todo creo que a raíz del escándalo que hubo en UK con el famoso Warren Buffett inglés que cerró el fondo y tenía posiciones ilíquidas, entonces se han preocupado mucho, que está bien que se defienda eso, pero bueno, es verdad que posiciones de 1 millón de euros en compañías que valen 1.500, pues parece difícil que sea ilíquido, porque ella con una llamada me la compra alguien, ¿no? Pero bueno. Y has dicho que asesoráis el fondo. ¿Cuánto volumen de activos asesoráis? Pues estamos en torno de 25 millones de euros. 5 millones de euros. Pequeñito, pero... ¿Tenéis en cartera cuántas posiciones? Pues tenemos, un poco por lo que te he comentado de requisitos de liquidez, tenemos unas 50, pero es verdad que Son un montón, ¿eh? Son muchas. Sí, es verdad que tenemos un poco seed capital, digamos inversión semilla, a veces cuando una compañía... Pequeñas inversiones. Nos encajan 4 o 5 cosas y hemos hecho un trabajo, pero nos falta por mirar, pues muchas veces tomamos una pequeñita posición y las vamos siguiendo con un poco más de detalle para conocerla mejor. Y bueno, eso hace que tengamos un poquito más. Pero bueno, realmente las que determinan un poco el resultado son bastante menos. Estamos llegando al final del programa. Manuel, 1 minuto y medio para pregunta y para respuesta. Te dejo la última. Bueno, pues a mí me gustaría, y como hemos empezado con el tema de los tipos de interés, simplemente saber tu opinión sobre cuál es el contexto actual de tipos de interés, que yo creo que es una de las cosas que más se están fijando tanto inversores como analistas, como gobiernos, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo ves los tipos de interés a medio plazo? ¿Vamos a ver rebajas sustanciales el próximo año o vamos hacia una temporada de tipos de interés normalizados, por así decir? Bueno, a ver, yo no me gusta hacer muchos vaticinios macroeconómicos porque no es mi campo, pero bueno, me voy a mojar en cómo lo veo yo a nivel charla de café, pero realmente yo creo que los tipos están altos pues porque han provocado un problema de inflación. Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Qué va a pasar con los tipos y qué efecto pueda tener en las bolsas? Por un lado, si provoca una recesión fuerte, y es posible que cuando afecte a nivel de empleo, etcétera, de forma fuerte, puede que haya presión política para que empiecen a bajar los tipos. Tiene sentido, además con los volúmenes de deuda, etcétera, que hay. Pero desde el punto de vista de las compañías que cotizan a múltiplos muy altos, que hemos dicho antes,
pues claro, dices, bueno, sí, descuentas que ya van a bajar tipos dentro de un tiempo, pero claro, si has provocado una recesión igual te afecta a los beneficios, con lo cual es difícil pensar que de ahí las compañías que estén valoradas caras realmente puedan subir más, ¿no? Entonces yo personalmente creo que los bancos centrales no tienen incentivo ninguno a bajar los tipos, salvo que haya una presión política enorme. Y si eso no pasa, pues no confiamos con que bajen a corto plazo y que lo mantengan un poquito más. Muy buena reflexión, nos la apuntamos. Lástima que aquí no tengamos más tiempo para poder seguir charlando contigo, José. Ha sido todo un placer, ha sido un gustazo y hemos aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias. El placer es absolutamente mío, un gusto estar con vosotros. Pues si eso es verdad, te veremos otra vez aquí muy pronto, eso espero. Domingo, muchas gracias a ti también. Muchas Manolo, gracias. Igual, ya te libero del teléfono. Luigi, muchas gracias a ti desde Value School también. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya lo ven, le traemos siempre lo mejor. Aprendemos mucho aquí de todos nuestros invitados. Les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, recuerden, sean muy felices, amigos.